Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Para nosotros, el 2013 completo es el año del bicentenario del natalicio del padre de la patria, no solo el 26 de enero. Por eso, vamos a tratar de reflexionar todo el año con el tema de Juan Pablo Duarte, su pensamiento, su obra, su ejemplo, su acción. Duarte da para todo el año. Duarte, la eternidad en la República. De Duarte hay muchas cosas que abordar, que analizar, que tocar, que tratar. A veces la gente ve el ideario de Duarte y piensa que eso se puede abordar en una conferencia y ya. Y resulta que no. La obra de Duarte es grande. El pensamiento de Duarte es extenso, tan extenso como la patria. Quizás un poco más extenso que la propia patria. El pensamiento de Duarte, a pesar de que hace 200 años que nació, es un pensamiento vigente. Y siempre tendrá vigencia mientras exista la República Dominicana. Y salvo que un fenómeno de la naturaleza se tragase al propio territorio nacional, solo así dejará de existir la patria. Esta patria de nuestros dolores. Y miren una cosa, Duarte, al salir de una reunión en la casa de Félix Joaquín del Monte, un magistrado de la República en aquel entonces, un hombre mayor, y Duarte, todo un jovencito, va a visitarlo para plantearle la necesidad de la separación del gobierno haitiano y la proclamación de una república libre, soberana e independiente. Y este hombre, magistrado, docto, ante el imberbe que era Duarte, se quiso mofar de él y prácticamente lo sacó de la casa. Y le dijo que eso que estaba planteando y que estaba pensando no tenía viabilidad, no era posible, que no teníamos las condiciones para existir como una república libre y soberana, que no teníamos las condiciones para constituirnos en nación. Y Duarte, con la inteligencia propia de aquel joven hacedor de patria, le dice a este magistrado ilustre y respetable en lo que era el territorio de lo que hoy es la República Dominicana, Duarte le dijo que todo pensamiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de partidos debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía delito de lesa patria. Quizás en aquel momento se vio como un atrevimiento del padre de la patria, de aquel joven, aún no era el padre de la patria, plantear esto con tanta profundidad, con tanta determinación y con aquella visión. Todo pensamiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de partidos, debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía delito de lesa patria. La visión, el pensamiento de ese hombre grande que con apenas 25 años estaba planteando esta cosa de fondo, esta cosa propia de un filósofo, pero propia de un hombre que tenía una visión más allá del horizonte. Es decir, Duarte estaba viendo a largo alcance. Crimen de lesa patria. Es decir, está hablando no solo el jurista, no solo el filósofo, no solo el hombre conceptuoso en el uso del idioma. Estaba hablando aquel hombre con una visión fuera de su tiempo, más allá de su propio tiempo. Por eso es que muchos
han dicho de la condición mística de Juan Pablo Duarte. Otros han hablado del hombre predestinado. Yo no quiero llegar tan lejos, porque Duarte era un hombre de carne y hueso. Pero sí entiendo que Duarte tuvo esa fe y esa cosmovisión que le permitió ver más allá de la curva. Es lo que han dicho de los poetas. Decía el poeta chileno Vicente Huidobro: el poeta es un pequeño Dios, porque puede crear, porque puede ver, puede olfatear en el futuro. Es lo que hemos dicho en otra ocasión de Fidel Castro Ruz. Fidel como que tiene o tenía el don de viajar al futuro y ver lo que estaba ocurriendo en el futuro, volver al presente, contarnos lo que vio y entonces empezar a hilvanar planteamientos y estrategia política para actuar hoy de cara al futuro. ¿Es eso lo que vio Duarte, lo que hizo Duarte, lo que pensó, lo que diseñó, lo que construyó? Es probable, y yo creo que sí. Porque este planteamiento, dicho con tanta energía a Félix Joaquín del Monte, un hombre docto en aquellos tiempos, y Duarte un imberbe que no había cumplido los 25 años, le pide una cita, una reunión para plantearle su adhesión al proyecto de redención nacional. Y cuando Félix Joaquín del Monte lo quiere zarandear, porque lo vio como un mozalbete, y él con 40 y pico de años, era todo un docto, un magistrado, pero un hombre al servicio de los dominadores. Un filósofo, por supuesto, un hombre preparado, pero un hombre sin el temple de los patriotas. Y cuando Duarte dice: todo pensamiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de partidos, debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía delito de lesa patria. ¿Y qué es lo que hoy hacen las corporaciones partidarias en la República Dominicana? Sino actuar en función y en proyecto de favorecer a sus particulares, a sus adeptos. Es eso. Son proyectos que solo tienden a mejorar el nivel de vida, el patrimonio de sus particulares, de sus allegados, de sus dirigentes. Es eso lo que han hecho las principales corporaciones político-partidarias que han ido al poder, que han ido al gobierno en la República Dominicana. Y no digo solo lo de ahora, es decir, lo que nos han gobernado en los últimos 50 años. Es la mayoría de los partidos políticos que han gobernado la República en 169 años de vida republicana. Gobernar para sus particulares. Y contra eso alertó Juan Pablo Duarte. De ahí que yo diga que el pensamiento de Duarte tiene plena vigencia, tiene plena actualidad. Y por eso, cada vez que uno lee a Duarte, encuentra no cosas nuevas, porque Duarte lo dijo hace 160 años, hace 175 años que lo dijo. Nosotros la encontramos, la vamos analizando, porque están ahí. Nada nuevo se ha descubierto sobre el pensamiento de Duarte. Nuevo para nosotros que no lo hemos comprendido, porque no lo hemos estudiado con la filosofía con que fueron planteadas estas cosas de patria. Por eso hemos invitado de nuevo a Juan Francisco de la Rosa, un hombre que le gusta hurgar en los asuntos de la patria, en el pensamiento social nacional. Y el pensamiento social parte en lo fundamental del planteamiento de las reflexiones del padre de la patria. Porque nadie como él hizo tanto hincapié, nadie como él puso tanto aliento en las cuestiones cardinales de la patria. Porque nadie como él dio tanto para construir una patria libre, soberana e independiente. Juan Francisco, saludos. Y nueva vez te invito, estás invitado, y por eso estás aquí, por supuesto, para que conversemos del aliento profundo de Juan Pablo Duarte en la construcción de la patria.
tú te emocionas y emociona al que te escucha delinear sobre la vida, la obra, la acción de este dominicano ilustre. Sin embargo, nos interesa que en esta entrega de hoy veamos aspectos que son analizados de manera tangencial en este bicentenario y algunos que no se tratan. Por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña bibliografía sobre este gran dominicano y hay hechos en los que él fue parte muy importante, y pudiéramos decir que hasta con asombro a veces notamos que no son tratados, y si se trata es de manera muy limitada. Entonces, como tú hace un tiempo iniciaste un camino sin regreso, que fue de estudiar y escribir acerca de la vida de Juan Pablo Duarte, me gustaría, pues, así de entrada preguntarte, ¿qué es lo que ocurre con respecto a la excomulgación de Duarte de la Iglesia Católica, que uno nota que los autores dominicanos como que son tímidos para hablar de ese tema? Ese es un tema interesante, es un tema que no ha sido abordado en la República Dominicana, porque a los intelectuales dominicanos, una buena parte de ellos por supuesto, no le interesa o no le conviene chocar con la Iglesia Católica, pero mucho menos al poder político. Y es interesante el tema. Ahora, a propósito de las reflexiones del bicentenario, algunos se han atrevido a tocar el tema. Mira, la Iglesia Católica, apostólica y romana, siempre, en toda la vida de su historia, desde que se organizó la Iglesia como tal, siempre ha apostado al poder material, y siempre ha estado vinculada a las peores causas en el mundo, a las peores causas en la humanidad, porque se aferran al dinero, al poder material. Ellos que debían representar el poder espiritual, la liberación espiritual, la riqueza espiritual, la gloria espiritual. Sin embargo, su mayor apego ha sido a las riquezas materiales. El Vaticano, por ejemplo, tiene un banco que es el mayor poseedor de bienes en oro del mundo. Y en el Vaticano y en ese banco han habido grandes escándalos de corrupción. Y aquí en la República Dominicana, si uno revisa las propiedades materiales de la Iglesia Católica, no hay ninguna corporación que tenga más bienes que la Iglesia Católica. Quizás el Estado. Quizás el Estado tenga más bienes materiales que la Iglesia Católica. Aquí usted puede reunir a todos los empresarios y no tienen el poder material que tiene la Iglesia Católica. Busque el valor material de todas las iglesias. Solo hay en la zona colonial. La Iglesia Católica tiene un poder enorme. Y una cosa, cuando la ocupación de Haití, de este territorio, que le expropió a la Iglesia Católica de sus bienes, la gran preocupación de la Iglesia era salir del gobierno de ocupación haitiano para recuperar su riqueza, para recuperar sus bienes. Es eso. Y por eso apostaba al retorno de la madre patria, para que les retornaran su riqueza. Y mire paradoja, que el obispo Tomás de Estrada y Porte, que es el que proclama a Juan Pablo Duarte padre de la patria con apenas 31 años, aquel 16 de marzo del año 1844,
cuando Duarte llega ahí al río Sama, al muelle, todo el gobierno, toda la Junta Central Gubernativa va a las 7 de la mañana a recibirlo, y quien está delante es el obispo de Estrada Porte, lo recibe: ¡oh, salve padre de la patria! Y resulta que cuando vienen las contradicciones de Duarte con Santana, o de Santana con Duarte, porque Duarte y los trinitarios creyeron siempre en que este territorio tenía las condiciones para proclamarse como nación libre, soberana e independiente. Santana abogaba por un protectorado. Ese es el centro de las contradicciones. Ese es el centro de las contradicciones. Llegan a un punto tal, cuando Duarte retorna al país, se encuentra de que habían avanzado las gestiones con Francia para el protectorado a cambio de la bahía de Samaná. E incluso Francisco del Rosario Sánchez había sido convencido por Bobadilla para que firmara la concesión de la bahía de Samaná a Francia. Cuando Duarte llega, que discute con Sánchez esto, le dice: no. La soberanía del territorio no se puede negociar. La integridad del territorio no se puede negociar. Y Sánchez tiene que dar marcha atrás. Sánchez le dice: bueno, no se ha firmado. Es verdad que yo leí la resolución y estuve de acuerdo con ella por la presión en la Junta Central Gubernativa. Son las cosas que hay que discutir. Y siempre hay elementos que discutir con relación a la conducta y al pensamiento de Juan Pablo Duarte. Pero estas contradicciones de los conservadores con los liberales que representaba Duarte, los conservadores querían un protectorado o una anexión. Duarte decía: no, la independencia pura y simple, porque tenemos condiciones para esta. Cuando Duarte tiene que dar el golpe de Estado el 9 de junio de 1844 e instala allí a Sánchez como presidente, y mire qué cosa, él no asume la presidencia, pone a Francisco del Rosario Sánchez, porque para Duarte lo fundamental no era asumir el poder por el poder, era la proclamación de la República libre, soberana. Ese obispo, cuando Santana da el contragolpe, el obispo ve claro que tiene que aliarse a Santana porque lo de él es el poder. El propio obispo que proclama a Duarte como padre de la patria es quien el 24 de julio del año 1844, es decir, 3 meses y 8 días después de proclamarlo padre de la patria, lo excomulga de la Iglesia Católica. ¿Y qué era la excomulgación en aquellos tiempos? Era algo muy grave. Si la Iglesia Católica te excomulgaba, era satanizarte por el poder que tenía la Iglesia Católica. Era un fantasma que todo lo amenazaba, y a quien lo excomulgaban no entraba al reino de los cielos. Y en aquellos tiempos eso no era de discusión. Entonces, no se ha querido hablar de estas cosas, de la excomulgación de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios, porque no fue solo a él. Y lo excomulgan y lo amenazan a penas mayores. ¿Y cuáles podían ser las penas mayores? Que la Iglesia Católica aceptara el fusilamiento de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios. Pero por ese acontecimiento fue expulsada su familia completa también. Pero claro, porque ¿cuál es el temor de Santana, de Bobadilla y de Buenaventura Báez? Le tenían miedo hasta a esa muchacha Rosa Duarte. ¿Y qué dice Santana? Si ella fue capaz de hacer armas, balas con su mano y cargarla en la falda, en la saya, para los soldados que buscaban la independencia de la patria, ¿qué no será capaz de hacer para que su hermano retorne? Es decir, el valor de Rosa Duarte y el temor de Santana a esa muchacha. Porque si esa muchacha fue capaz de hacer balas para la independencia, ¿qué no sería capaz de hacer para que su hermano retorne? Alfonso, entonces, es un tema, hermano Juan Francisco, muy interesante, el de la excomulgación de Duarte de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué resulta? Esto viene a la reflexión de hoy. ¿Cómo queremos celebrar un bicentenario del natalicio del padre de la patria
con una comisión oficial presidida por esa iglesia católica que lo excomulgó. Esa iglesia católica que no ha sido capaz de pedir perdón por haber excomulgado al padre de la patria de la iglesia católica. Y oiga qué cosa, Juan Francisco. Duarte, un hombre de fe, a pesar de haber sido excomulgado por la iglesia católica, nunca juró de su fe. Murió siendo católico, apostólico. Bueno, murió siendo un hombre de fe. Ahora, no se ordena como sacerdote en los años 1858-59 porque los compromisos con la patria seguían pendientes. Uno no observa en el accionar de Juan Pablo Duarte, como tú has dicho, ninguna recriminación en contra de la iglesia ni en contra de su profunda fe católica. Él estaba por encima de todas esas limitaciones que tenían los otros, y su gran forma de elaborar conceptos parece que lo llevó temprano a concluir de que la persecución que él estaba sometido, él y su familia y sus compañeros, era propio de una situación política, que sus convicciones de creyente católico nada tenía que ver, y por eso en sus cartas uno observa que reitera su convicción de militante y su nacionalismo rabioso. Entonces, yo pienso, Alfonso, que como él mismo llegó a decir, el primer deber del hombre es el justo. Yo pienso que Voz para el Cambio, en este bicentenario, que todo parece indicar que hasta ahora ha sido truncado, porque las cosas no se están diciendo con la claridad y la profundidad que ello amerita, porque no sé si cabría decir que el bicentenario, como se lleva a decir, que cuando la iglesia estaba en manos de Lutero, ahora la celebración está en manos de quien no debe estar. Nos gustaría a nosotros que abriéramos el abanico del debate y que veamos no solamente a Duarte, porque la obra no es exclusivamente de él. Dentro de su propia familia hubo quien hizo aportes que la posteridad ha agradecido y agradecerá siempre. Hablemos un poco de Vicente, de Enrique, del loco ilustre, de Manuel, que se resistió a regresar a la patria, lo mejor ofendido con la agresión de que fueron los seguidores del ideario duartiano. Hay muchas cosas planteadas. Ya lo de la conmemoración del bicentenario por la parte oficial concluyó. Siempre dijimos desde el año pasado que de manera oficial habría un Te Deum o una misa, habría una ofrenda floral en el altar de la patria y habría quizás una visita del presidente de la República a la casa del padre de la patria, donde hoy está la sede del Instituto Duartiano. Y eso concluyó. Y por eso pusieron a López Rodríguez al frente de la comisión, para que no se hiciera nada. Juan Francisco, país, no interesa reflexionar sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Porque es que Duarte es un desafío a la conducta de los políticos dominicanos. Entonces, los políticos dominicanos no quieren verse desafiados por el pensamiento actual de Juan Pablo Duarte, por el pensamiento ético, por el pensamiento responsable, por el desprendimiento absoluto de este hombre. Por eso, la celebración oficial concluyó. Para mí, no ha concluido. Comienza. Yo sigo recorriendo el país en conferencia, en encuentro con los jóvenes, con los maestros. Ayer estuve en Cristo Rey con unos muchachos de 15, 14, 16 años y una niña de 13 años me preguntó,
profesor, ¿por qué solo hablan de Duarte y Sánchez, ese hombre que se inmoló? Y la muchacha, la niña, hizo una intervención de 2 o 3 minutos que me quedé sorprendido y me dije, ¡ay patria! Es como decía Luperón, con esa comisión que está buscando recursos para levantar la primera estatua en honor al padre de la patria, es señal de que esta patria vive y de que no muere y que no morirá, decía Gregorio Luperón. Entonces, es claro que con esta comisión oficial no se puede esperar más nada. Ya concluyó su trabajo. Era hacer un te deum, una ofrenda floral y visitar la casa de Duarte, no más. Yo me iré a Pedernales en unos días. Seguiré visitando escuelas, campos, ciudades, en este peregrinar duartiano. La familia de Duarte, como tú precisas un tema ahí, fue una familia apostólica, porque no fue solo Duarte. Sus tíos maternos, Mariano y José Prudencio, lo entregaron todo a la santa causa. Mariano vino a combatir al país con 68 años, montado a caballo, sable al hombro y revólver en la cintura, combatiendo en la restauración de la República. Su hermano Vicente Celestino, su tumba es desconocida. Se supone que murió en los campos de batalla ahí en los llanos de San Pedro de Macorís. Rosa Duarte, una mártir de la patria, una prócer, no solo que construyó balas con su mano y la cargó en su falda para los soldados de la patria, sino que se consagró a ser una especie de asistente del padre de la patria y a recuperar su memoria. Y por eso hoy están los apuntes de Rosa Duarte, que es el pensamiento vivo del padre de la patria. Y esa mujer no ha sido debidamente reconocida en el país como una mártir. Yo diría que ni por una mujer prócer. Alfonso, ni por las feministas. Enrique Duarte, el hijo de Vicente Celestino Duarte, sobrino de Juan Pablo, fue un muchacho que estuvo en la puerta del conde, sí, combatiendo, joven con 18 años. Estamos hablando de una familia apostólica. No solo Juan Pablo, es su madre que dispuso del patrimonio. Son sus hermanas Francisca y Rosa, que lo acompañaron hasta los últimos días en Caracas y que se encargaron de Manuel. Pero es su hermano Vicente Celestino, un combatiente que también dispuso del patrimonio de la familia y murió en los campos de batalla. Aquel Vicente Celestino Duarte, que Gregorio Luperón en Baní, en San Pedro, en los llanos, fue a buscarlo porque lo vio solo combatiendo y lo fue a retirar del campo de batalla y le dijo, no, mi general, hoy hay gloria para las tropas dominicanas, y se quedó combatiendo. Estamos hablando de una familia apostólica, la de los Duarte 10. Por eso, el país nunca, la República nunca tendrá con qué pagarle, no solo a Duarte, a la familia Duarte 10. Y su padre, español, fue aquel que se negó a firmar un manifiesto de los comerciantes de esta parte de la isla en apoyo a la ocupación haitiana. Es decir, Duarte bebió en ese ejemplo de su padre, en la probidad de su madre, pero sus hermanas por igual, y su hermano Vicente Celestino, y su tío materno, Mariano y José Prudencio. Duarte fue un hombre trascendente, como toda su familia. Es una familia de la patria. Por eso, Juan Francisco, el año 2013, todo el año, con sus 12 meses, no será suficiente para reflexionar sobre la obra y el ejemplo del padre de la patria, de su familia y de todos los trinitarios. Nos piden que vayamos, Juan Francisco, a una breve pausa y retornamos en breve aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de patria. Así Vamos es. arriba. Cuba no es otra isla del Caribe.